Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo estoy aquí con muchísima energía y muchísimas ganas de compartir algo muy especial con ustedes hoy. Hoy vamos a sumergirnos en algo que estoy segura, tocará el corazón de muchos de ustedes. El título, como ya habrán visto, es Afra Saraolu, recuerda siempre estarás en mi mente emotivo. ¿Y de qué va esto? Pues vamos a explorar un poco más a fondo la magia de la actriz turca Afra Saraolu, a analizar algunas de sus interpretaciones más impactantes y sobre todo, a reflexionar sobre esa conexión que sentimos cuando una serie o una película nos toca el alma. Sé que muchos de ustedes son grandes fans de las series turcas, y yo también lo soy. Es increíble la manera en que logran contar historias. Y Afra Saraolu, madre mía. Es una actriz con un talento descomunal, y cada vez que aparece en pantalla, deja una huella imborrable. Antes de que empecemos a meternos en materia, quiero invitarte a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Es completamente gratis. Solo tienes que darle al botoncito rojo y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Siempre estoy subiendo contenido sobre series, películas, actores, actrices, todo lo que me apasiona y espero que a ti también. Así que, ¿listos? ¡Vamos allá! Afra Saraolu es una de esas actrices que tiene un don especial para conectar con el público. No solo es guapa, que lo es, sino que transmite una vulnerabilidad, una fuerza y una autenticidad que te atrapa. La primera vez que yo la vi fue en, bueno, no quiero hacer spoilers, pero seguro que muchos de ustedes saben de qué serie hablo. Su actuación me dejó completamente impactada. Me hizo reír, me hizo llorar, me hizo sentir todo tipo de emociones. Y creo que esa es la verdadera magia del cine y la televisión, la capacidad de hacernos sentir, de ponernos en la piel de los personajes, de vivir sus alegrías y sus tristezas como si fueran nuestras. Recuerdo la primera vez que vi la serie, me quedé enganchada desde el primer episodio. La química con su compañero de reparto era increíble, la historia era apasionante y la actuación de Afra era simplemente impecable. Cada gesto, cada mirada, cada palabra, todo era perfecto. Y es que Afra tiene una forma de interpretar que es muy suya. No se limita a recitar un guión, sino que se mete de lleno en el personaje, lo vive, lo siente. Y eso, al final, es lo que la convierte en una actriz tan especial. Analizando algunas de sus interpretaciones más memorables, podemos ver esa versatilidad que la caracteriza. Puede pasar de la comedia al drama con una facilidad asombrosa. Y siempre lo hace con una naturalidad que te deja sin aliento. En una de sus series más populares, por ejemplo, su personaje pasa por un torbellino de emociones, amor, desamor, traición, esperanza. Y Afra consigue transmitir todo eso de una manera tan creíble que te olvidas de que estás viendo una serie. Te olvidas de que es una actriz interpretando un papel. Simplemente te dejas llevar por la historia y por sus emociones. También es importante destacar su trabajo en esta producción, Afra nos demuestra su capacidad para interpretar personajes complejos con matices, con contradicciones. Su personaje es fuerte e independiente, pero también vulnerable. Y Afra logra capturar esa dualidad a la perfección. Además de su talento interpretativo, hay algo más que hace que Afra Saraolu sea tan especial, su personalidad. Es una persona que transmite cercanía, que parece muy humilde y que irradia una energía muy positiva. Creo que eso también se refleja en sus interpretaciones. Es como si su propia personalidad aportara algo extra a sus personajes, algo que los hace aún más cercanos, más humanos. Pero, ¿qué es lo que hace que una serie o una película nos toque el alma? ¿Qué es lo que hace que una historia se quede grabada en nuestra memoria para siempre? Creo que hay varios factores. Por un lado, está la propia historia, por supuesto. Necesitamos que la trama sea interesante, que nos atrape, que nos haga querer saber más. Por otro lado, están los personajes. Necesitamos que los personajes sean creíbles, que nos sintamos identificados con ellos, que nos importen sus vidas. Y por último está la actuación. Necesitamos que los actores sean buenos, que nos hagan sentir las emociones de los personajes, que nos hagan creer en la historia. En el caso de Afra Saraolu, creo que se dan todos esos factores. Sus historias son cautivadoras, sus personajes son memorables y su actuación es impecable. Y eso, al final, es lo que la convierte en una actriz tan especial y por lo que la recordaremos siempre, especialmente en aquellos momentos de la serie que nos han marcado tanto.
La música, la fotografía, los diálogos, todo suma para crear una experiencia inolvidable. Y cuando todos esos elementos se combinan a la perfección, el resultado es mágico. Es algo que te llega al corazón, que te hace reflexionar, que te deja una huella imborrable. Y hablando de huellas, recuerdo perfectamente el impacto que tuvo una escena en particular. Esa escena me hizo llorar a mares, me hizo reflexionar sobre la vida, sobre el amor, sobre la pérdida. Y todavía hoy, cada vez que la recuerdo, siento la misma emoción. Y creo que esa es la magia de las series turcas, y en particular de Afra Sarıoğlu, la capacidad de hacernos sentir, de hacernos conectar con las emociones de los personajes, de hacernos reflexionar sobre la vida. Es como si nos invitaran a ser parte de la historia, a vivirla con ellos, a sentir lo mismo que ellos. La carrera de Afra Sarıoğlu es un ejemplo de cómo el talento, la dedicación y la pasión pueden llevar a una persona a alcanzar el éxito. Es una actriz que se ha ganado el cariño del público gracias a su profesionalidad, su humildad y su cercanía. Y estoy segura de que le esperan muchos más éxitos en el futuro. También es importante destacar la evolución de Afra como actriz. Ha ido creciendo, madurando, y cada vez se supera más a sí misma. Sus últimas interpretaciones son una muestra de su talento y de su capacidad para interpretar personajes complejos y variados. A lo largo de su carrera ha sabido elegir proyectos interesantes, que le han permitido demostrar su versatilidad y su talento. Y eso, al final, es lo que la convierte en una actriz tan especial. Y bueno, ya hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya hecho reflexionar y que hayan disfrutado de este pequeño homenaje a Afra Sarıoğlu. Resumiendo un poco, hoy hemos explorado la trayectoria de Afra Sarıoğlu, analizando algunas de sus interpretaciones más destacadas y reflexionando sobre lo que hace que una serie o una película nos toque el alma. Hemos hablado de su talento, de su versatilidad, de su capacidad para conectar con el público y de la magia de las series turcas. Quiero agradecerles a todos ustedes por ver este vídeo. Me encanta poder compartir mi pasión por el cine y la televisión con ustedes. Espero que se hayan divertido, que hayan aprendido algo nuevo y que se hayan emocionado un poquito. Y ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Cuál es su papel favorito de Afra Sarıoğlu? ¿Qué serie o película les ha tocado el corazón? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. No olviden darle me gusta al vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Muchas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Hola de nuevo, familia. Y como les prometí, vamos a sumergirnos aún más en el fascinante mundo de Afra Sarıoğlu. En el vídeo anterior, apenas rasguñamos la superficie de su talento y de su impacto en la industria. Hoy, quiero profundizar un poco más, analizar algunos detalles que quizás pasaron desapercibidos y, sobre todo, celebrar esa conexión especial que tenemos con ella y con sus personajes. Para empezar, hablemos un poco más de su trayectoria. Afra, aunque relativamente joven, ha demostrado una madurez actoral impresionante. Su carrera ha sido un ejemplo de constancia y de elección cuidadosa de proyectos. No se ha limitado a papeles fáciles o a explotar su belleza, sino que ha buscado constantemente retos que le permitan crecer como actriz. Y eso, amigos, es algo que se nota. Desde sus inicios, Afra ha mostrado una gran capacidad para la interpretación. Pero, como todo buen artista, ha ido evolucionando. Su técnica ha ido perfeccionándose, su expresividad se ha agudizado y su capacidad para transmitir emociones se ha vuelto aún más poderosa. Es como si cada papel fuera una lección, una oportunidad para aprender y para superarse. Y eso es admirable. Un aspecto que me fascina de Afra es su capacidad para construir personajes complejos y llenos de matices. No se conforma con interpretar una sola emoción, sino que explora todas las facetas de sus personajes, incluso las más oscuras o las más contradictorias. Esto le da una profundidad y una autenticidad que la distingue del resto. En la serie, por ejemplo, su personaje es una mujer fuerte y decidida, pero también vulnerable y con miedos. Afra logra transmitir esa dualidad de una manera magistral. Nos muestra la fortaleza de su personaje, pero también su fragilidad, sus dudas, sus anhelos. Y eso es lo que la hace tan cercana y tan humana. Nos vemos reflejados en ella.
Y hablando de cercanía, creo que la personalidad de Afra juega un papel fundamental en su éxito. Es una persona que transmite una gran calidez y una humildad que la hacen muy querida por el público. Parece una persona accesible, cercana, con la que te podrías tomar un café y charlar tranquilamente. Y eso, en un mundo tan mediático y a veces superficial como el de la actuación, es algo muy valioso. Su naturalidad y su sencillez se reflejan en sus interpretaciones. No intenta ser otra persona, sino que se muestra tal como es. Y eso es lo que la hace conectar con el público de una manera tan especial. Nos transmite esa sensación de autenticidad, de que lo que vemos en pantalla es real, es creíble. Pero volvamos a las series y películas que nos han marcado. ¿Qué es lo que hace que una historia nos atrape y nos toque el corazón? Ya lo mencionamos en el vídeo anterior, pero me gustaría profundizar un poco más. Por un lado, está la historia en sí. Necesitamos una trama que sea interesante, que nos sorprenda, que nos mantenga enganchados. Pero sobre todo necesitamos una historia que nos hable, que nos haga reflexionar sobre la vida, sobre el amor, sobre la amistad, sobre los valores humanos. Los personajes son otro factor fundamental. Necesitamos personajes con los que podamos conectar, con los que nos podamos identificar. Necesitamos que los personajes sean creíbles, que tengan sus virtudes y sus defectos, que sean humanos. Y por supuesto, necesitamos que nos importen sus vidas. Queremos reír con ellos, llorar con ellos, sufrir con ellos. Y por último está la actuación. Necesitamos actores que sean capaces de transmitir las emociones de los personajes, que nos hagan creer en la historia. Necesitamos actores que sean capaces de hacernos sentir lo que sienten los personajes. Y en este sentido, Afra Saraolu es una maestra. Su capacidad para transmitir emociones es increíble. Puede pasar de la alegría a la tristeza, del amor al odio, de la esperanza a la desesperación con una facilidad asombrosa. Y siempre lo hace con una naturalidad que te deja sin aliento. Recuerdo una escena en particular. La forma en que Afra transmitió el dolor, la tristeza, la desesperación de su personaje fue simplemente desgarradora. Me hizo llorar a mares, me hizo sentir su dolor como si fuera mío. Y creo que esa es la verdadera magia del cine y la televisión, la capacidad de hacernos sentir, de ponernos en la piel de los personajes. Pero, ¿qué es lo que hace que una escena como esa sea tan impactante? Creo que hay varios factores. Por un lado, está la propia actuación de Afra, por supuesto. Su capacidad para transmitir emociones es incomparable. Pero además están otros elementos que contribuyen a crear esa atmósfera mágica: la música, la fotografía, la iluminación, los diálogos. Todo suma para crear una experiencia inolvidable. La música, por ejemplo, puede ser un elemento clave para intensificar las emociones. Una melodía triste puede hacer que una escena sea aún más conmovedora. La fotografía, por su parte, puede crear una atmósfera específica, que nos ayude a sumergirnos en la historia. Y los diálogos, por supuesto, son fundamentales para contar la historia y para que los personajes expresen sus sentimientos. Cuando todos esos elementos se combinan a la perfección, el resultado es mágico. Es algo que te llega al corazón, que te hace reflexionar, que te deja una huella imborrable. Y en el caso de Afra Saraolu, creo que se dan todos esos factores. Sus historias son cautivadoras, sus personajes son memorables, su actuación es impecable y los elementos técnicos que la acompañan son perfectos. Y eso es lo que la convierte en una actriz tan especial y por lo que la recordaremos siempre. Además de su talento y de su personalidad, creo que Afra tiene algo más que la hace especial: su capacidad para conectar con el público joven. Es una actriz que representa a una generación, que habla su idioma y que entiende sus inquietudes. Y eso es algo muy valioso. Afra es una actriz que se preocupa por sus fans, que interactúa con ellos en las redes sociales, que les responde a sus comentarios. Y eso, amigos, es algo que el público agradece. Es una forma de demostrar que se preocupa por ellos y que valora su apoyo. La carrera de Afra Saraolu es un ejemplo de cómo el talento, la dedicación, la pasión y la cercanía con el público pueden llevar a una persona a alcanzar el éxito. Es una actriz que se ha ganado el cariño del público gracias a su profesionalidad, su humildad, su cercanía y su capacidad para conectar con el público. Y estoy segura de que le esperan muchos más éxitos en el futuro. En definitiva, Afra Saraolu es una actriz que ha llegado para quedarse.
Su talento, su versatilidad, su personalidad y su capacidad para conectar con el público la convierten en una figura indispensable en la industria del cine y la televisión. Y estoy segura de que nos seguirá regalando muchas más interpretaciones memorables en el futuro. Antes de despedirnos, quiero agradecerles a todos ustedes por ver este vídeo. Me encanta poder compartir mi pasión por el cine y la televisión con ustedes. Espero que se hayan divertido, que hayan aprendido algo nuevo y que se hayan emocionado un poquito. Y ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Cuál es su papel favorito de Afra Saraolu? ¿Qué serie o película les ha tocado el corazón? ¿Qué es lo que más admiran de ella? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. No olviden darle me gusta al vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Muchas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos explorando el maravilloso mundo de las series turcas. Un abrazo enorme y hasta la próxima.